estamos aquí con el ilustrísimo señor alcalde, que es de la generación del 77, promoción 55 del colegio. Lo primero, señor alcalde, darle las gracias por atendernos y hacerle la primera pregunta. ¿Cómo recuerda su paso por el colegio? Bueno, pues lo primero también, las gracias a vosotros por estar este rato aquí conmigo y por tener interés en hablar, ¿no? Y encantado de poder atenderos. Y luego el paso por el colegio lo recuerdo con un enorme cariño. Yo, a pesar de que pasan los años, ya han pasado mucho, lo sigo viendo como mi casa. O sea, yo cuando voy al colegio, que afortunadamente todavía de vez en cuando voy por motivos profesionales o por motivos de amistad, pues sigo entrando como cuando entraba por primera vez aquel niño de 6 años. No te diría como por primera vez, te diría que mejor, pues la primera vez que entré iba con cierto miedo de empezar el colegio. Y tengo una etapa fantástica de mi vida, en la que viví allí. Mantengo muchos amigos de aquella época. Vamos, prácticamente todos los que estábamos en la clase seguimos siendo amigos. Tenemos nuestro chat ahora de WhatsApp en el que nos vemos. Y yo tengo un recuerdo fantástico y sobre todo sé que fue una etapa muy bonita, muy buena y que me ha servido en el resto de mi vida. Preguntarle también cómo ha cambiado Córdoba en la época de los 80, los 90, a la Córdoba actual. ¿Cómo lo ha vivido eso usted? Bueno, el cambio es tremendo, ¿no? Yo creo que se nota mucho y yo creo que lo notamos sobre todo en lo más visual, en los recuerdos. Y comparar los recuerdos con lo que ahora hay, es cuando te das cuenta. Me estaba acordando, cuando me estaba haciendo la pregunta, me estaba acordando de una parte que es significativa, no la más importante, pero sí significativa. Yo recuerdo que cuando yo iba al colegio, íbamos en autobús, veníamos de bastante lejos, y mi ruta de autobús acababa pasando por el Puente Romano. Y yo me he hartado de pasar por el Puente Romano en el autobús, al lado de San Rafael, y coger luego la Ribera camino del colegio. Y eso hoy en día es impensable y es imposible. Y yo creo que a lo mejor a chavales jóvenes les dices que eso era así y casi no se lo creen. Y ese es un ejemplo muy visual de los cambios que ha tenido una Córdoba, que ahora es una Córdoba, primero, más grande. Ha crecido mucho Córdoba desde entonces. Luego es una ciudad más amable con las personas, con más calles peatonales, con más zonas verdes. Y luego es una ciudad mucho más moderna, ¿no? En estos años, que ya digo, son demasiados, no voy a decir cuántos, desde que yo empecé el colegio, pues Córdoba ha ido a mejor y en ese camino es el que queremos seguir, ¿no? Pero ya te digo, yo me quedo con las partes más visuales, con lo que entonces vivíamos, que hoy en día, ya digo, son casi impensables, ¿no? Te cuento eso del puente, como te podía contar miles de cosas, desde centros como Simago, que estaban abiertos, que hoy en día quedan en el recuerdo de todos, hasta cuando íbamos a las boleras, hasta cuando, en fin, que son tantas y tantas cosas las que han cambiado la ciudad, que afortunadamente han ido mejor, que es difícil quedarse con una sola. En aquellas aulas del colegio se le inculcaron valores y conocimientos, y yo quería preguntarle cómo esos valores y conocimientos los aplica en la gestión de la ciudad. Pues yo creo que eso lo llevamos en toda nuestra vida, ¿no? Es decir, lo que se saca del colegio nos impregna para todo, ¿no? Y francamente creo que se nos nota, ¿no? Los que venimos de los maristas, de Cervantes, pues al final yo lo que intento es, primero, la humildad, llevarla siempre por delante, y eso implica tener una actitud en todo en la vida, ¿no? En la familia, en las amistades, también en lo político, en lo profesional, una actitud de escucha, una actitud de saber que el de enfrente puede tener parte de razón, incluso toda la razón en algunas ocasiones, que quien viene con quejas o quien viene con propuestas, la mayor parte de las veces viene con un buen ánimo, y hay que acogerlo para tratar de darle respuesta. Y yo creo que eso de ser buen cristiano y honrado ciudadano que teníamos en las clases, al final de la clase siempre puesto, pues es algo que yo intento aplicarme en la vida. Y además, en alguna ocasión cuando he ido a clase lo he dicho, es que es bueno y da resultados. Es decir, yo es que estoy convencido de que en la vida y en la política también, ante todo lo primero hay que tratar de ser buena persona. Hay que tratar de ayudar a los demás, de procurar el bien general, de hacerlo en una actitud positiva, y normalmente eso te genera buenas respuestas. Yo creo que vivimos en un mundo donde muchas veces somos demasiado agresivos como sociedad, donde te encuentras puertas cerradas, donde te encuentras contestaciones bordes, por hablarlo claro. Y cuando afrontas los asuntos desde la amabilidad, desde la empatía, desde la humildad, desde tratar de ponerte en la piel del otro y hacerlo en una actitud positiva, yo creo que desgraciadamente, como la gente no está habituada, suele encontrar muy buena respuesta. Entonces yo te diría que a mí esa enseñanza y esos valores que recibí en el colegio pues me han marcado para toda mi vida. ¿De qué mejora o proyecto que ha hecho en la ciudad se siente más orgulloso? De los que he hecho,
que ya están logrados, son varios, ¿no? Te tengo que decir varios. Primero, me siento muy orgulloso de haber hecho una medida que puede parecer anecdótica, pero que no lo es para las personas que lo viven, que por fin en Córdoba muchas comunidades, muchos bloques tengan ascensor. Y además al lado del colegio, por cierto, allí en San José Obrero, en la Fuensanta, había muchos bloques que no tenían ascensor y hemos logrado con la Junta de Andalucía que lo tengan. Y eso significa que muchas personas que tenían problemas ya de movilidad, que tenían que ir en sillita o con un andador y no podían salir de sus casas, hoy lo pueden hacer. Por eso me parece de lo más importante que hemos logrado. Son 59 bloques los que hay allí ya y todos los que vienen detrás, porque vamos a seguir haciéndolo en los próximos años. La segunda de las que ya he hecho, que me siento orgulloso, tiene dos vertientes. Son las zonas verdes y los espacios públicos. Es decir, nosotros hemos logrado poner en marcha el Parque de Levante, el Parque del Patriarca, el Parque del Flamenco. Ahora empiezan las obras del Parque de la Arzacilla. Hemos remodelado entero el Parque del Tablero. Ahora entra en obra también el Parque Cruz Conde. Y esas nuevas zonas verdes, que son más de 1 millón de metros cuadrados, primero hacen una ciudad más limpia, más sostenible, con mejor calidad del aire, pues son sumideros también de CO2, pero además son espacios de convivencia. Son lugares donde toda la ciudad convive, independientemente de dónde vivamos, de qué pensemos, de qué sintamos. Allí convivimos y eso es muy bueno porque genera sociedad, genera una unión entre los cordobeses que es buena. Y a ese le añado la reforma de la Ciudad de los Niños, que no deja de ser otro parque más, que la verdad es que ha quedado estupendamente. Y es un sitio igual que estos que te he dicho, pero en este caso ya para los niños específicos, donde todos podemos ir. Y de los que vienen, que está logrado, pero que estamos en el camino, desde luego el que me siento más orgulloso, yo creo que va a marcar el futuro de esta ciudad, es la base logística del Ejército de Tierra. El haber hecho que eso venga a Córdoba es un antes y un después para esta ciudad. Son 1.600 empleos, 350 millones de inversión, la oportunidad de ser una gran ciudad logística en el sur de España, que estamos haciéndola, por eso no lo doy como hecho, porque estamos todavía en ese camino. Sí hemos logrado que ya sepamos que viene a Córdoba y en el siguiente mandato es cuando ya veremos ese proyecto terminado. Ser antiguo alumno marista imprime carácter y esfuerzo, que en tu caso lleva por bandera la presencia marista. Te quería preguntar qué hermanos maristas o qué profesores te han hecho ser el hombre que eres hoy. Bueno, esa de puta doy a la pregunta, porque son tantos por los que hemos pasado que es difícil decir a uno, ¿no? Yo primero te destacaría los de cuando empezamos, a don Rafael Pérez de la Lastra, a la señorita Ale, me acuerdo perfectamente de ella, Antonio López Balbuena, que es una institución en el colegio. Y luego también recuerdo perfectamente a los profesores de esa etapa que era de sexto a octavo, BGB, en nuestra época antes de pasar al bachillerato, que había ahí una pandilla bien entendida de profesores con José Enrique Carretero, con Enrique del Río, con Antonio Muñoz, que era una auténtica figura, y luego en el bachillerato Antonio Marín, que imprime carácter, desde luego, tener a Antonio Marín. En fin, son tantos, Rafa García Porras, es que son todos los que hemos ido pasando. Y de todo eso te diría que son los profesores, pero que me quedo antes incluso con los hermanos. Dos figuras que son absolutamente relevantes en el colegio, tres que son en el colegio y que nos han marcado a todos los que hemos pasado en esos años, son desde luego el hermano Ignacio, el hermano Serafín y el hermano Juanjo, que yo creo que era ese trío de hermanos que lideraban en aquellos años el colegio, que lo hacían cada uno desde un carisma muy distinto además, porque eran absolutamente distintos entre ellos, pero que para mí son un referente del colegio, un referente marista y un referente en mi vida, de luego los tres, ¿no? Tanto el hermano Ignacio como el hermano Juanjo como el hermano Serafín. Últimamente hemos visto por redes sociales que sigues conversando con tus amistades del colegio y te quería preguntar qué anécdota es digna de compartir. De las que se puedan contar, ¿no? Porque hay otras que aún el paso de los años no nos deja. A ver, primero, es verdad que, lo he dicho antes, ¿no? Nosotros mantenemos muy buena relación, la gente de mi promoción, incluso te diría de las promociones cercanas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de mi promoción, que yo creo que estamos más de 80 personas, que me da mucha alegría. Es decir, que después de tantos años que hemos acabado el colegio, que ya son, creo, si no me equivoco, son 27 o 28 años los que salimos del colegio, sigamos teniendo ese contacto, yo creo que habla mucho y bien de los que están en ese grupo y del propio colegio, ¿no? De cómo nos crió. Y luego anécdotas, pues son muchas. Imagínate, desde que entré con 6 años hasta que salí con 18, pues las cosas que han pasado, pero por quedarme con una vivencia más que con una anécdota, es como
vuelvo a lo del autobús. Yo vivía en Fleming, entonces cogíamos el autobús en Vallellano y allí nos juntábamos de varios colegios. Era una parada donde paraba el autobús del Colegio Cervantes, pero también paraba el de La Salle. Y aparte de que echábamos ratos antes del autobús y después del autobús, que no íbamos con tiempo jugando al fútbol y demás, yo me quedo porque éramos un poquito salvajes, la verdad, en aquella época. Y no una vez, ni dos, ni tres, que entre los que estábamos de Cervantes y los que estábamos de La Salle, allí había naranjos, caían los naranjos a partir de una determinada época del año al suelo y nos liábamos a naranjazos unos a otros, literalmente, entre esa rivalidad que existía entre La Salle y Cervantes. Y no fue ni una vez, ni dos, ni tres, fueron muchas tardes en las que acabábamos liados a naranjazos o incluso tirándonos a los autobuses que venían de los colegios. Que ahora con el tiempo es muy curioso porque evidentemente somos todos amigos, todos los que estábamos aquí conviviendo independientemente del colegio que estábamos, ahora pues somos amigos y los recordamos con mucho cariño, ¿no? Aquellos años de liarnos a naranjazos en los jardines de Vallellano. Bueno, pues no queríamos terminar esta entrevista sin agradecerle su tiempo, su disponibilidad y también hacerle la última pregunta, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de los alumnos con el centro logístico, la base del ejército? Aquí tenemos un reto en Córdoba que es difícil porque normalmente hemos tenido poco empleo y de no mucha calidad. Y eso ha hecho que mucha gente, entre ellos muchos alumnos maristas, se hayan tenido que ir, no porque hayan querido, sino porque no le ha quedado más remedio que para evolucionar en su vida laboral y profesional salir de la ciudad. Ahora vienen proyectos que efectivamente tienen un importante nivel de empleo y de empleo de calidad. Y sobre todo son tractores para que vengan más empresas a Córdoba donde se generen todavía más oportunidades para esos alumnos. Entonces, hombre, yo lo veo más optimista que lo veía hace 4 años. Creo que van a venir tiempos mejores y que va a haber más oportunidades, pero también te digo que tenemos que seguir creciendo. Que esto no puede parar porque siguen siendo muchos los que tienen que irse de su ciudad. Y yo al que se quiere ir porque quiere mejorar, porque quiere evolucionar, y porque, oye, este es un mundo que hoy en día vivimos en un mundo absolutamente abierto, interconectado. Entonces hay mucha gente que por voluntad propia decide que quiere salir de sus raíces y vivir en otros mundos. Yo ante eso me quito el sombrero, porque es de alabar también esa actitud, ¿no? Pero el que es queriendo quedarse se va obligado, el que es ese dolor que tenemos todos que llevar dentro y seguir currando para que eso no sea así. Antes de acabar la entrevista, queremos recordar que es el primer alcalde que estudió en el Colegio Cervantes y ya sí que sí, le quiero dar las gracias por su tiempo, su disponibilidad y queríamos decir que, hombre, que a ver si le esperamos pronto por el colegio, Sí, claro, le esperamos pronto, que sería una buena ocasión en la próxima promoción de 25 años donde se le impondrá la insignia de oro a Blanca Torrent, compañera y amiga suya, y ya está, darle las gracias por todo, de verdad. Pues nada, yo encantado de estos ratos que hemos echado, de estos minutos, y encantado de volver al cole cuando queráis y como queráis. O sea, yo siempre ir a Cervantes para mí es una alegría y un motivo de... Es casi una pausa dentro de la vorágine del día a día. Ir allí es como evadirte un tiempo. O sea, yo encantado de colaborar y iremos bien acompañados, sobre todo si es para Blanca Torrent, que es una gran amiga y colaboradora mía, que es también antigua alumna y es concejal del ayuntamiento, como otros que hay, como Jesús Coca, como Ramón Díaz, que están también aquí colaborando, como otros que seguro que también, si se lo decís, van ahí, como José Carlos Gómez Villamando, que está ahora de consejero en la Junta, como Juanjo Primo, tantos años lleva además colaborando con el colegio. Así que muchas gracias a vosotros y muchas gracias también por la invitación a volver al colegio, que ya digo que para mí voy encantado siempre.